Listo, ya está grabando. Listo. Bueno, pues coevolución para mí es justo tener un entendimiento profundo de las capacidades de otros entes alrededor y aprovechar justo esas capacidades e información para lograr transformar o llegar a un objetivo, ya sea beneficio propio o beneficio para ambas partes o diversas partes, pero justo es aprovechar justo esas capacidades que tienen tanto físicas como de fuerza, como morfológicas, etcétera, y poder utilizarlas a mi favor y yo poder también aportar un valor a otras especies o a otros elementos para que también logren un objetivo en específico. Para mí, coevolución es justo cuando evoluciones de distintas especies suceden a través de la interacción con otras especies. O sea, cuando se entiende que estas evoluciones no son así como de la nada, sino que son a partir de la influencia de la interacción con el ambiente. Y el ambiente también se entiende en esas especies que están presentes también en el ambiente. Y algo que me surgió mucho leyendo sobre este concepto era que da un poco la sensación de que justo la coevolución permite que haya como una especie de mediación en la naturaleza, o sea, sobre todo cuando hablamos como de conceptos como competencia, es decir, como hay otras cualidades que pueden irse desarrollando a través de la evolución para permitir que todos puedan como asegurar la, ¿cómo se llama? La especie, pero, o sea, justo como el concepto de por qué luego hay distintos picos de aves que evolucionan de distinta manera para que no haya una competencia específica en ciertos alimentos, ¿no? Que unos puedan acceder a semillas más grandes y otros a semillas más chiquitas. Entonces, creo que es esto, o sea, como está, o sea, además de pensarlo como algo de quítate, que yo te gano, también puede ser como un tema de no, hay para todos, y como que me dio mucho gusto a través de la lectura ir descubriendo que se puede leer la coevolución un poquito más allá de tratar de ganarle al otro, ¿no? Que es como lo que siempre nos enseña. Sí, eso es bien interesante. Justo yo entendí que la coevolución es cuando dos especies crecen juntas y se apoyan mutuamente, ¿no? O sea, no una depende de la otra porque se fueron creciendo juntos o se fueron evolucionando juntos. No, no llegó de la nada a ser el perro como es hoy, no llegó de la nada la polilla y la flor gigante que vimos en clase, o sea, sino que van creciendo justo a las necesidades que tiene cada una de ellos, porque, y eso es muy lindo, cuando justo no solo es competencia, sino también el mutualismo de yo te doy y tú me das. O Ujú. sea, yo lo entendí así, ¿no? Y creo que, Y dime, no, sí, dime, Shela. no, termina, perdón. No, y justo es eso, como que partiendo de todo lo que investigamos, es muy, muy interesante cómo la coevolución no solamente está pues en las especies que podemos ver, sino también en nuestros hábitos. O sea, lo que antes decíamos de que las vacas existen porque nosotros las necesitamos y porque literalmente cómo ha sido el proceso del queso y de la leche, que al punto de que si nosotros dejamos de tomar leche nos volvemos intolerantes a la lactosa. O sea, a mí me voló la cabeza que justo hay especies que nosotros también, pues como humanos, antropológicamente, hemos modificado a nuestro parecer, pero ya hay un punto en que no viven sin nosotros. Ujú. Entonces, sí. Sí, justo siguen retomando como ese punto de la intolerancia a la lactosa, a mí se me hizo muy interesante cómo es que antes pues dábamos por hecho que pues si tomábamos leche de pequeños íbamos a poder tomar leche en cualquier momento y no tenía que haber ningún problema, ¿no? Y las personas que viven en el campo y que toman cotidianamente leche pues se vuelven totalmente tolerantes y ya después como por diversos estudios se demostró que no todos somos capaces de procesar la lactosa, necesitamos justo otro tipo de condiciones para pues que realmente la reconozca nuestro cuerpo, pero justo esa es como la suma de muchas condiciones alrededor que hay para poder tener esa aceptación a ese tipo de, pues sí, de alimentos, por ejemplo, ¿no? Y que no solamente es de nuestros papás que tal vez sí tomaban leche directamente de la vaca o qué sé yo, sino es también del día a día y de la cotidianidad que tú mencionabas también hace rato, Gis. Sí, justo yo también me clavé muchísimo
en investigar si, por ejemplo, los procesos de domesticación se entienden como procesos de coevolución. Y me encontré que sí, o sea, y se me hizo muy interesante porque, a ver, creo que es más fácil de entender cuando nos explican justo lo de la polilla, ¿no? Porque no tienes este factor de lectura humana que le damos, pero pues al final también el hecho de que nosotros como especie estamos interactuando con otra especie porque hay como un mutualismo, ¿no? O sea, cuando pensamos en alimento o incluso como en la domesticación de ciertos animales y, y sí, o sea, me pareció fascinante porque pues le agrega esta capa de complejidad de como cuáles son estas necesidades que tenemos como especie para estas interacciones. Entonces, además, justo lo platicamos la sesión pasada, también esta pregunta de si el proceso de domesticación era como de nuestro lado hacia estas otras especies o incluso estas especies en esa evolución. Nos domesticaron a nosotros, ¿no? O sea, el hecho de que pues básicamente a partir de que el ser humano descubriera que el trigo podía domesticarse y sembrarse, pues fue toda la revolución agrícola y dejamos de ser sedentarios y tuvimos que quedarnos ahí para cuidar al trigo. Entonces, si pensamos como en la supervivencia de la especie, pues ahorita el trigo domina el mundo, ¿no? O no sé. Entonces, ¿y cómo evolucionó? O sea, como antes era otro tipo, tenía otra forma y también esta selección, como no es selección natural, esta selección artificial que los humanos le dieron para ir reproduciendo estos que daban más grano, que producían más, que se enfermaban menos, y que aparte si le haces, luego llegas a otros retos actuales más complejos, que pues la alteración, eh, ¿cómo se dice? Los transgénicos y todos esos. Pero en Ah, fin, sí. sí. Eso que dijiste me lo relacioné con lo que yo investigué de la coevolución de gen cultural y quiero decir cómo el ser humano se adaptó o hizo esta coevolución, pero con la cultura que le benefició. Ujú. O sea, bueno, yo lo entendí así, como que literalmente llegó a un nicho ecológico que le gustó, que dijo, estas condiciones están padres, y entonces, a partir de eso empezó a ir las dinámicas de ese lugar. Ya luego lo relacioné y lo pensé, por ejemplo, cuando los vikingos llegaron y dijeron, ah, no está tan mal aquí en Inglaterra, ¿no? Y entonces ya se perdieron con la historia, pero porque adoptaron, por ejemplo, a los dioses ingleses junto con sus dioses vikingos, o sea, entonces, esa coevolución se dio y encontré ese término de coevolución gencultural y se me hizo como que muy, muy interesante, pero justo lo que decíamos la vez pasada es, si algo nos ha domesticado y no solo nosotros, ellos el trigo, definitivamente el trigo. Si dejamos de ser sedentarios, si dejamos de ir por el mundo así en tipis, incluso si se empezó a hacer la arquitectura como tal, fue por el trigo. Ujú. O sea, Sí, así. aunque a mí justo me genera como un poco de conflicto este término de domesticación porque siento que es un poco de poder y eso, o sea, como que implica como una connotación muy fuerte, pues antropocentrista y que en cuanto al trigo y también a la parte de los perros, por ejemplo, pues atiende más que nada a una necesidad, ¿no? Y es una necesidad afectiva, de comportamiento, de protección, de complementar justamente nuestras habilidades como humanos y no sé justo si lo que nosotros le damos o esa dependencia que generamos de la otra especie, pues más que una aportación se vuelve pues solo algo de poder, ¿no? Algo de, pues ya no desarrollas las capacidades pues para ser un ente independiente o ser un ente que no, pues, sí, independiente de nosotros, independiente de los seres humanos, ¿no? Entonces, eso a mí justamente me genera mucho conflicto porque sí es una coevolución, pero habla mucho de poder, ¿no? Y creo que la mayoría de ejemplos alrededor de los humanos, o sea, con plantas, con semillas, con otras especies, va muy enfocada en el aprovechamiento, pues, provechoso, de los humanos con respecto a la especie. Sí, y creo que ahí, Lo que sí, platicábamos, no, perdón, pero justo creo que lo que platicábamos de que los perros llegaron del lobo, o sea, voy a hacer un resumen de lo que dijo Sof, pero justamente, ¿qué características necesito yo? Y entonces
cruzo a esos perros que yo necesite, o sea, si lo necesito para pastoreo, si lo necesito para seguir, si lo necesito de perro faldero, y entonces se formaron todas las razas de perros, pero la verdad es que hasta es un maltrato, ¿no? Y No, porque justo sí cumple fueron la, decisiones sí, estéticas y ahorita ya el pastor alemán tiene displasia de cadera, como sea que lo cruces. Entonces, creo que coincido muchísimo con Shala y creo que conectándolo con esto que platicábamos en clase de lo importante que es revisar mucho la manera en la que hablamos, o sea, incluso hasta como describen la carrera armamentista de la coevolución, a mí me genera mucho dolor porque me hace pensar en la Guerra Fría y en como yo tengo más que tú y que cuando lo rebajas a un nivel de especies es como claro que ellos no están pensando en armar una guerra nuclear, están en un tema como de supervivencia y de como regulación probablemente de poblaciones, pero pues nosotros los humanos le empezamos a dar estas capas de significado que lo hacen más complejo, que aparte como que las necesitamos para entenderlas, pero entonces la pregunta es, y conectándolo a qué necesitaría un proyecto socioambiental para entender este concepto de coevolución, es cómo tú también utilizas la manera en la que le das significado a estas relaciones para que justo se empiecen a romper estas dinámicas de poder, ¿no? Un poco de reconocer la historia que nos ha traído hasta acá, hasta el presente, pero también entender cómo pues no sé, en el futuro, si los seres humanos siguen en la evolución del perro, o sea, ¿qué tendría que suceder para que no fuera sucediera ahí un pug todo asmático con displasia de cadera y cáncer, ya sabes? Sí, y totalmente, no, perdón, Bashala. o justo como no generas como esas afectaciones con de pronto pequeñas soluciones que se vuelven temporales y dependientes de algo, ¿no? O sea, como quizá, no sé, hago como mucho la referencia siguiendo esta analogía de los perros, de pues, ok, los enseñamos a ser domésticos y a depender de un humano y demás, pero de pronto justo qué pasa cuando los soltamos, ¿no? Ya pasaron por ese proceso de domesticación y los abandonan en zonas de bosques y demás y pues justamente se convierten como pues en perros ferales y pues su comportamiento ya pasó por un ciclo de entendimiento de qué es la domesticación y luego es perder ese aprendizaje para poder aprender a sobrevivir y adquirir rápidamente otras capacidades para asegurar que sobrevivan, ¿no? E incluso pues a la vista de los humanos pues ya no volverse un elemento ni siquiera con el cual se puede convivir, sino como un problema, ¿no? Entonces, creo que eso mismo puede pasar con los proyectos, ¿no? O sea, si no tienes como una claridad de qué estás otorgando y tú qué estás obteniendo, fácilmente también puedes generar una provocación que limite las capacidades de los demás involucrados. Y justo lo relaciono con lo que acabas de decir, porque pues generalmente los proyectos se hacen de que yo qué quiero hacer aquí, yo cómo lo veo, yo todo esto, y es muy hacia mí y mi necesidad, pero sin ver que, pues oye, si tú pones una barda aquí, por ejemplo, estás rompiendo con el paso de generaciones, porque aquí es un camino de paso. O sea, si no tienes este entendimiento del lugar, y no solo del lugar, sino tienes el entendimiento del entorno, de todo lo que estás afectando, porque no solamente tú eres una isla, los seres humanos somos sociales, por, o sea, porque lo somos. Entonces, si tú no te manejas también en tus proyectos y en tu vida como un ser social, pues genera estragos, ¿no? Y Sí. creo que la base de un proyecto socioambiental es entender este mutualismo que puedes tener, pero sobre todo que no se hace solo, que no lo puedes ver de solo una perspectiva, porque Sí, también implica que vas a coevolucionar, pero con el entorno, con la sociedad, con los animales, con el espacio, porque si no se genera un problema, por ejemplo, en las ciudades, que ahora, ¿qué hacemos con tanto smog, con tanta isla de calor, con el calentamiento global, con todo? O sea, es otra vez volver a lo que estábamos haciendo antes. y puedo nada más como rescatar el concepto justo como de mediador. O sea, siento que este tema como de coevolucionar hace que en lugar de cargarse para un lado o cargarse para el otro, empieza a haber como un tira y afloja, como de yo hago esto, pero hasta cierto punto en donde o sea, lo que yo hago es una causa que provoca una consecuencia que podría afectar a otros y como el pensar cómo puede afectarlo y si esa evolución como que es deseable, ¿no? O sea, como que, ajá, y ya, me callo. No, o sea, solo Sí. que faltan 5 minutos, pero no era para que te Y callaras. me puse nerviosa, perdón.
Pero sí, ya acabé mi idea, gracias. No, No, pero dime, y Shola. justo, o sea, pensando en proyectos, pues que nada, no es como que sean dos especies, ¿no? O sea, a veces sabemos muchas especies, bueno, humanas, pero con diferentes roles o con diferentes intereses. Entonces, como también entender como esa aportación y esa pérdida y ganancia que uno puede tener y sostener, creo que es bien complejo y que siento que es lo que realmente da valor a un sistema, ¿no? El que no sea como en un solo momento, que no sea dependencia y que sea más bien una conciencia de tu rol y el cómo estás impactando en los otros dentro de un entorno, pensando en un objetivo, ¿no? O varios objetivos, o sea, pensando en que tal vez ahorita alguien me aporta en un proyecto, pero sé que de alguna forma yo voy a aportar algún otro objetivo, ¿no? Y que no solo va a ir hacia un solo lado, el valor que se genera, ¿no? Levanté mi mano. Sí. Se me ocurrió una última cosa que ahorita como que digo, wow, y es como pensar, ahorita que estábamos viendo todo el tema de narrativa del lugar, que son distintos niveles, pensar como la coevolución se puede ver en todos esos distintos niveles, pero además se ve de manera diferente. Y entonces, o sea, como que, por ejemplo, cómo evolucionaría el lenguaje que está respondiendo al lugar, ¿no? Y a las dinámicas que existen en él. Y entonces esta parte de justo pues tendrán que tal vez desmantelarse ciertas relaciones de poder, por lo menos la manera en la que nos referimos a ciertas relaciones, como la manera en la que construimos ese contexto para que puedan insertarse o recuperarse dinámicas que tal vez ya se perdieron, no sé, o sea, como que creo que eso podría ser muy interesante y no lo había pensado hasta ahorita. Justo, y eso me hace pensar lo que hemos dicho mucho, ¿no? De quién tenemos que ser para estar en este estado futuro deseado o para este proyecto socioambiental, porque todo empieza desde acá. A veces pensamos que si no se hace gigante, no se hace, pero al menos yo he visto que, por ejemplo, si saludo en la calle de hola, ya empiezo a tener estas dinámicas que dicen, es que solo eso hacen los pueblos y ya recibo una sonrisa de regreso y entonces ya como que hay una relación que estaba rota por la urbanización o por que aquí es en la ciudad, pero ya se hizo con algo de, hola, buenos días, y ya, ¿no? Entonces, justo cuál sería una pregunta poderosa ahí de quién necesitamos ser para nosotros que sí tenemos o queremos tener esta conciencia, podamos darlo a la comunidad, porque no podemos esperar a que, por ejemplo, la varita mágica llegue y diga, ay, ahora el gobierno le va a interesar. O sea, ¿no? Entonces, ¿quiénes somos o quiénes necesitamos ser para lograr eso? Y para eso les pregunto preguntas poderosas para llegar a eso. A mí justo pensé, o sea, como creo que se va como de la mano, el qué queremos mantener o qué queremos alcanzar, ¿no? No como una cuestión de mejorar algo o de llegar a algo, sino creo que todas estas funciones y fenómenos que se dan a partir de pues esta coevolución entre especies es para mantener, ¿no? Entonces creo, y hablamos también como pues de lo cotidiano, que de pronto es donde encontramos justamente estas prácticas coevolutivas o estos pequeños ejemplos de coevolución. Entonces, pensaría en como qué es lo que queremos mantener, ok, para asegurar de que lo podemos cuidar o que lo podemos eh, lograr a partir de diferentes acciones o de diferentes colaboraciones. Ay, me encanta. Ay, es que no, me quedé muy clavada en lo que acabas de decir, Shala, entonces se me fue la mía. Pero justo yo estaba pensando como en, o sea, tiene también que ver con lo que están diciendo ustedes de esta parte en donde creo que la coevolución en todos los aspectos, tanto como genéticos, como estas dinámicas sociales, lo que decías, Gis, de la parte cultural, sucede aunque tampoco haya como una intervención. O sea, realmente es como estos intercambios que existen en dinámicas y en relaciones que se van como ajustando, justo. O sea, este tema de que hay como una especie como de péndulo o algo que se va filtrando. Entonces, pues me hace pensar también en estas otras dinámicas que tal vez no tiran para lo que es deseable para todos, pero que más bien son como estos ajustes que se van haciendo, porque son como respuesta a pues una adaptación que tiene otro organismo que tiene influencia sobre otro.
pensándolo en, por ejemplo, nivel empresa organizacional, como este tema, y entonces me hace pensar en que también hay como mucho potencial en descubrir estas dinámicas que tal vez orgánicamente se dan y decir como, ¿cómo pasó esto? O sea, ¿cómo esto que funciona bien? Y lo agarras como inspiración y al mismo tiempo también entender las dinámicas que dijiste, cómo llegamos hasta acá. O sea, creo que Ahí solo complementa mucho. para cerrar, porque falta segundos, creo que yo me quedaría no solamente en el enfoque de qué quiero yo, porque eso es muy importante, qué queremos, o sea, me voló la cabeza, pero sobre todo qué estoy dispuesto a dar, porque no es todo hacia mí, sino qué voy a dar yo al entorno y qué voy a probar esto, porque algo que me encantó de lectura del lugar y de eso es beneficio mutuo. Sin beneficio mutuo no se puede mantener un proyecto socioambiental. Ujú. Y creo que cierro con eso y paro grabación. Listo. ¡Ah! Eso de llevar el tiempo no está padre. Que si quieres ya para la otra, turnamos. Va, Sí Ya quedó sé, en el pero tiempo. sí. vamos rápido.